Bueno, hoy tenemos una lectura bien especial en estos momentos tan difíciles que está atravesando la humanidad, ¿no? En estos días escuchaba un video en donde unas personas entrevistan a algunos neurólogos y esos neurólogos manifestaban cómo el mundo ha venido cada día, cómo nos vienen programando cada día a través de los medios de comunicación y cómo a través de esas situaciones difíciles que está pasando la humanidad, de ese sentir que no podemos hacer nada, que como que estamos con mucho peligro, que estamos como angustiados, que sentimos como mucho miedo, que no sabemos qué va a pasar. Es una manera de programarnos, ¿no? De debilitarnos, según lo que manifestaban estos neurólogos, de debilitarnos y de poder manejar nuestras conciencias. Y ese poder manejar nuestras conciencias, poder manejar nuestro ser, ¿cierto? Ya una vez que no tengamos control de nosotros mismos, sino que en la medida en que nos dejemos llevar por esas preocupaciones, entonces cualquier persona puede venir y fácilmente nos puede envolver, nos puede confundir y nos puede hacer manipular muy fácilmente. Entonces, viendo esas situaciones que hay, viendo tantas cosas que pasan, ¿cierto? Cuántos enfermos, cuántas personas que han partido hacia la presencia de Dios, termina uno de hacer un novenario y sigue acompañando un otro novenario porque se murió esta persona, a los 8 días se murió el hermano y así sucesivamente. Encuentra mucho estas situaciones y encuentra uno que la gente tiene miedo, que hay mucha gente preocupada, que hay mucha gente que no tiene esperanza. Pero pues como nosotros somos cristianos, como nosotros somos católicos, nosotros creemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces voy a empezar leyéndoles del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. Los que pudieron estar en la Eucaristía todos estos días, ese es el Evangelio del martes de esta semana. Dice así: pero ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra de Dios. Bueno, sigue nuestro Señor Jesucristo mencionándonos el Espíritu Santo. A través de toda esta semana, a través de cada una de las lecturas, nos menciona el Espíritu Santo. Y nos muestra la misión del Espíritu Santo. Dice que la misión del Paráclito significa ser abogado, ser defensor, es decir, es el apoyo, es el asistente que tenemos nosotros aquí en la tierra de parte de Dios para que nosotros nos sintamos fortalecidos, para que nosotros nos sintamos protegidos, para que nosotros nos sintamos acompañados, para que nosotros estemos en común unión con Dios, para que no nos apartemos, ¿cierto?
esa presencia de ese Espíritu Santo nos hace permitir la presencia de Dios aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo la iglesia no es nada, no seríamos nada, ¿cierto? Sin ese Espíritu Santo que nos da la fortaleza, que nos da la paz, no somos nada. Sin ese Espíritu Santo que no nos permite sentir esa presencia de Dios, sentir en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en las personas que tenemos a nuestro lado, esa presencia viva de Dios, sin ese Espíritu Santo no somos nada, no tiene sentido nuestra fe. Y empezamos a analizar el texto y encontramos que los discípulos se ponen tristes. Analizando esa parte en donde los discípulos, cuando Jesús les dice que ha llegado la hora de partir, ¿cierto? Que ahora tiene que regresar al Padre, y ellos se ponen más tristes, se ponen preocupados, se ponen como melancólicos, ¿cierto? Yo recuerdo también en los momentos en que cuando uno tiene un amigo bien especial y ese amigo se va y usted ya sabe que ese amigo no va a volver, uno siente dolor, siente tristeza, sobre todo si ese amigo ha sido como el mejor amigo, la persona que comparte con uno todo el tiempo, la persona que está a su lado, y de la noche a la mañana le dice a uno, me voy para otro país, y uno tal vez no lo exprese, pero eso causa dolor. Y nosotros en el grupo de oración también hemos experimentado esa tristeza cuando sabemos que un ser querido, especialmente un guía espiritual, nos dice, me voy. No sé si ustedes recuerdan cuando el padre Luis, antes de ser sacerdote, que ya salió y dejó el grupo de oración, pues especialmente a nosotros en la casa, nosotros sentíamos esa tristeza y esa preocupación de ver, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora quién va a guiar este grupo de oración? ¿Ahora quién va a estar al frente? Y así sucesivamente, cuando el padre José Ángel salió para Tailandia, lo mismo, ¿no? El padre José Ángel ha sido como ese guía espiritual del grupo de oración Familia de Nazaret, y sabíamos que si iba tan lejos, entonces quedábamos como que ahora a quién le pregunto, a quién le comento, a quién le voy a contar. Y así estaban los discípulos. Tenemos a este guía espiritual, tenemos a este hombre que nos ha enseñado tanto, tenemos a este hombre que nos dice que hay cosas nuevas, que hay un mundo mejor, que hay una nueva vida, y de la noche a la mañana nos dice, me voy. Como que va a desaparecer de mi vista, ¿cierto? Y nosotros quedamos asustados, preocupados, así como quedaron los discípulos, ¿no? Quedamos tristes. Pero seguimos avanzando en la lectura y luego ya concluimos, ¿no? Esa tristeza de los discípulos Jesús más adelante les va a dar como una esperanza, ¿cierto? Les va a decir algo bien importante, pero yo quiero que tengamos en cuenta algo que también encontré en la lectura. Dice, ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Muchas veces nosotros, o muchas veces no, casi siempre nosotros no le preguntamos a Jesús. Y por no preguntarle a Jesús, cometemos muchos errores, ¿cierto? Por ese quedarnos callados, por ese temor de preguntarle, o tal vez por esa falta de fe, o por no creerle a Jesús, no le preguntamos. Yo recuerdo una enseñanza que me dio una jefe protestante que yo tuve, y me dio una cachetada bien grande porque estábamos buscando nosotros un carro, vimos un carro que nos vendían 14 millones mucho más barato y nosotros
veíamos como que una oferta muy buena, que qué chévere este carro tan barato, y pues desde el punto de vista económico yo lo veía como bueno, pero desde el punto de vista espiritual yo sentía miedo y yo decía, no me quiero meter en eso. Y mi familia empezó, ay, que qué chévere, que aprovechemos, que mire, que está barato, que no sé qué. Y yo me dejé convencer de ellos y luego vinieron los dolores de cabeza. Pues así como yo lo compré 14 millones más barato, tuve que venderlo luego 14 millones más barato de lo que yo lo compré. Y esta hermana protestante me decía, usted no le creyó al Espíritu Santo. Cuando usted sintió miedo, cuando usted sintió nervios, cuando usted sintió que no debía comprar ese carro, usted no escuchó al Espíritu Santo y no le creyó al Espíritu Santo. Fue una cachetada bien grande que me dio esta mujer a través de su enseñanza. ¿Qué nos pasa a nosotros? A veces hacemos las cosas primero por el afán y ya cuando estamos en el problema, entonces empezamos a preguntarle a Jesús. Y es todo lo contrario. Primero hay que preguntarle a Jesús. Y Jesús a través de la lectura nos está diciendo, pregunten. No tengan miedo, pregunten. ¿Por qué tienen miedo, cierto? Y ninguno fue capaz de preguntar. Y así nos pasa a nosotros. Queremos hacer un negocio, queremos renunciar a un trabajo o queremos hacer algo y no se lo preguntamos a él, sino que tomamos la decisión y nos vamos con los ojos cerrados, con la venda en los ojos. Bueno, más adelante tenemos algo bien importante, ¿cierto? Encontramos que tenemos tres situaciones bien importantes. En lo referente al pecado. En lo referente al pecado, porque no creen en mí, dice Jesús. En lo referente al pecado, viene el Espíritu Santo a acusarnos. ¿A acusar a quién? A toda la humanidad. A todos aquellos que vino, los anunció, les dijo a través de los discípulos, les dijo a través de los profetas, lo dijo a través de San Juan el Bautista, lo dijo a través de muchas personas, a través de Isaías, lo vino y lo dijo él mismo y ninguno le creyó. Y antes, ¿qué hicimos nosotros? Juzgarlo, condenarlo, acusarlo y matarlo en la cruz. Jesús dice, no le creímos a él, ¿cierto? Y por eso, en lo referente al pecado, el pecado más grande fue no haber creído en él. Y por eso ahora el Espíritu Santo nos viene a acusar, nos viene ¿cómo se llama eso? Se me olvidó la palabra. Bueno, nos viene a mostrar que nosotros, al no creer en él, por nuestra injusticia, por nuestra ceguera, lo matamos, ¿cierto? Y ese Espíritu Santo ahora viene y nos acusa por ese error que cometimos. Dice que el Paráclito viene indicado como el acusador en un proceso que se realiza ante Dios, en el cual el imputado, es decir, el culpable, somos el mundo, somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Culpable de condenar a Jesús, y este Espíritu Santo demostrará la culpa al mundo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Él convencerá al mundo, convencerá a cada uno de nosotros, y eso significa que investigará, que interrogará, que pondrá a prueba y que sacará a la luz la realidad, nuestra realidad, ¿cierto? Nuestra culpa, nuestro pecado, y ofrecerá la prueba de nuestra culpabilidad. Y este objeto de esa demostración del pecado es
Él ofrecerá al mundo la prueba del pecado que ha cometido en lo que se refiere a Jesús y se lo manifiesta. Se lo manifestará, ¿cierto? ¿De qué pecado se trata? La incredulidad. Somos muy incrédulos, ¿no? Y nos lo repite muchas veces en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 44 y subsiguientes, capítulo 6, versículo 36, capítulo 8, versículo 21, capítulo 24, versículo 26, capítulo 10, versículo 31 y subsiguientes. Y además de haber pensado nosotros que Jesús es un pecador. Resulta ser una culpa inexcusable, ¿no? Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 21 y sus siguientes. Y la siguiente parte, la segunda parte es en lo referente a la justicia. Y dice que en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. ¿Por qué justicia? Porque se cumplió todo con el propósito del Dios Padre, con el propósito de Dios Hijo y con el propósito de Dios Espíritu Santo. Tal como lo había pedido Dios, tal como lo había prometido o lo había dicho desde mucho tiempo atrás a través de los profetas. Y esta glorificación se confirma, la glorificación de Jesús confirma la filiación divina entre el Padre y el Espíritu, la filiación divina y la aprobación por parte del Padre. De la misión que llevó a cabo, de la misión llevada a cabo con Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo demostrará directamente la justicia de Cristo, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Al proteger a los discípulos y al proteger a la comunidad eclesial. El mundo que pensaba haber juzgado a Jesús resulta ahora condenado por el príncipe de este mundo, porque es el responsable de su crucifixión. Y resulta que ahora encontramos que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, nos recuerda la justicia. Dice, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Y luego en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y en la tercera parte tenemos en lo referente al juicio. Dice en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Y aquí yo quiero que nos detengamos un tiempo. A veces nosotros le ponemos mucha atención a las preocupaciones, mucha atención a las noticias, mucha atención al desorden que se está viviendo, mucha atención al desespero por la situación difícil de la pandemia, por las dificultades económicas que está viviendo la humanidad, muchas personas, por tantas situaciones, ¿cierto? Porque nos enfermamos, porque tuvimos un fracaso económico, porque no tenemos trabajo, porque un hijo está perdido, por muchas cosas. Y resulta que nosotros no le estamos creyendo a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Dice Jesús que el príncipe de este mundo ya está juzgado, ya fue vencido en la cruz y una vez resucitado Cristo, Él ya no tiene poder sobre él. Él no tiene poder en ningún momento sobre Jesús.
Él no tiene ningún poder sobre nosotros si nosotros no le damos permiso, si nosotros le creemos a Dios, si nosotros nos abandonamos en las manos de Dios. Que aunque haya mucho desorden, que aunque haya mucha angustia, que aunque haya mucho desespero, que aunque creamos que el enemigo tiene todo controlado, eso es mentira, porque él ya fue vencido en la cruz. Él ya fue juzgado y ya fue acusado en la cruz. Jesús muriendo en la cruz ha sido levantado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y por qué dice esto Jesús? Porque él sabía que iba a morir en la cruz, sabía que lo iba a vencer en la cruz y que ya él no iba a tener poder sobre la muerte porque Jesús iba a resucitar. Y se quedó resucitado en medio de nosotros. Y ha vencido a Satanás. Ahora el Espíritu testificará a todos el sentido de la muerte de Jesús, que coincide con la caída de Satanás. Y para aquellos que quieran anotar algunas citas bíblicas, del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 32, dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Del mismo Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 30, ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo, en mí no tiene ningún poder. En mí no tiene ningún poder. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí, para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y esto se nos olvida a nosotros. Se nos olvida que Jesús ha vencido al mundo, que Jesús ha vencido la muerte, que Jesús ha vencido al demonio y que el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Que Jesús nos ha resucitado, nos ha restaurado, nos ha liberado, nos ha limpiado. Con su muerte y con su resurrección nos levanta. Con su muerte morimos a todo aquello que nos hacía daño y con su resurrección nacemos a una nueva vida, nacemos a una nueva esperanza. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio hoy? Que debemos pensar más allá, que no debemos quedarnos en este mundo, que debemos pensar en las cosas eternas que Dios nos tiene prometidas para nosotros, que así como Él resucitó, que así como Él partió, nosotros algún día vamos a partir y vamos a llegar ante Él y vamos a poder gozar de todas esas bendiciones, de todas esas promesas que nos ha dado, ¿cierto? De un mundo lleno de paz, de un lugar preparado en el cielo, de muchas bendiciones, de mucha paz. Nos promete mucha paz, nos promete que ya no vamos a tener tribulaciones, nos promete muchas cosas. Y nosotros a veces nos quedamos pegados en este mundo. Bueno, con base en esta enseñanza que Dios nos da a través de este Evangelio, me gustaría que antes de iniciar la oración tengamos en cuenta lo que una parte de la novena del Espíritu Santo que nos dice: te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Y esto es bien importante, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por tanta información que nos llega de un lado y de otro, y a veces no nos deja pensar.
Recuerde cómo iniciaba la enseñanza de un video de unas personas que no decían que ni eran de ninguna religión, de ningún partido político, sino que no sé si es una periodista, entrevista a unos neurólogos y estos neurólogos empiezan a decir cómo a través de muchos tiempos el cerebro se puede manipular y se puede manejar. Y ellos nos invitaban a que hiciéramos un alto y que nos detuviéramos a pensar. Y eso es lo que a veces no hacemos nosotros. No nos detenemos a pensar. Y mucho menos no nos detenemos a preguntarle a Dios qué está pasando. Mucho menos nos detenemos a decirle, a entregarle la situación a aquel que nos puede dar la paz en medio de la tribulación. Aquel que nos puede dar el ánimo en medio de la tribulación, porque este mundo ya ha sido vencido. El enemigo ya ha sido vencido. Y entonces él ya no tiene poder sobre nosotros.